Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos, como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Esperamos que todos sus proyectos y metas puedan cumplirse esta semana, tomando en consideración muchos aspectos positivos, entre ellos poner a Dios como el centro de sus actividades. Así es que desde ya, pues, adelante, muchos ánimos para esta semana. Hoy en nuestro programa hemos invitado a un selecto grupo de conocedores en la materia económica y especialmente en temas relacionados con con la actividad fiscal del país. Así es que vamos a aprovechar hacer una valoración sobre el estado actual del debate en que se encuentran las pensiones en el país, un tema que hemos venido desarrollando a lo largo de estos meses y que ha venido siendo punto de entrampe precisamente por el gobierno, en este caso también las administradoras de pensiones y por supuesto los partidos políticos que deben de, por último, avalar cualquier propuesta que se presente desde esa perspectiva, como también de los trabajadores. Así es que para hablar de este tema, me acompaña acá en nuestros estudios Raúl Castellón, economista, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Un placer, muy buenos días. Raúl, por acompañarnos. Saludos a todos, muy buenos días. Gracias también, Luis Membreño, por acompañarnos. Luis, qué gusto tenerte también acá con nosotros. Gracias, Ernesto. Carlos Federico Paredes también nos acompaña este día. Gracias, Carlos Federico. Buenos días para tu audiencia y para el panel, para ti. Bueno, gracias. Este fin de semana, en el marco del programa o el Festival del Buen Vivir, el presidente de la República hizo el anuncio de su gobierno estará presentando una tercera propuesta para la reforma al sistema de pensiones. Esta propuesta no tardó indudablemente en crear ciertas reacciones por parte de los diferentes actores del país, especialmente del Partido Arena, quienes de alguna manera criticaron la medida del Ejecutivo, pues consideran que retrasa aún más el estudio que se lleva a cabo en la Asamblea Legislativa. Recordemos que son al menos de 6 propuestas para la reforma al sistema de pensiones que se discuten actualmente en el seno de la Comisión de Hacienda de la Asamblea, dos de las cuales han provenido del gobierno central, es decir, estamos hablando de una tercera. La más reciente propuesta fue presentada por los diferentes partidos, Arena, PDC, PCN y Gana, y sobre todo sobre la base de tener prácticamente ahí elementos que recogen las otras propuestas que han presentado, en este caso los trabajadores y también tomando en consideración las del gobierno. Así es que hoy vamos a hacer un análisis pertinente de este tema con nuestros invitados. Así es que desde ya les invitamos también a ustedes para que participen. Recuerden, nuestros sistemas de comunicación están abiertos para que lo hagan, @diálogo21, @Neto López Radio. Ahí están. Son las 2 cuentas de Twitter que están disponibles para que ustedes participen y puedan de esa manera podernos acompañar con sus preguntas y también sus comentarios. Bueno, al principio me gustaría comenzar conociendo las impresiones. Luis, quisiera también que tú abrieras un poco conociendo esta nueva propuesta que hace el gobierno. Es la tercera en toda esta discusión que se ha traído. ¿Cuál es tu valoración? Mira, yo creo que es como que ya estamos jugando, ¿verdad? Presentaron la primera en febrero del año pasado. Presentaron la segunda en julio de este año y van a presentar ahora una tercera propuesta que dicen que será encargado a Eduardo Melinsky, que él es un argentino, él es una persona, un matemático, muy conocedor de los temas de estudios actuariales. Yo creo que el tema de fondo aquí es que el país necesita una solución y necesitamos poder resolver el tema de una vez por todas. Ya no podemos seguir presentando propuestas todos los meses. Si tú consideras que la ICP presentó la de ellos en febrero de este año, después vino la de los sindicatos en mayo, después vino la de Gana, creo que fue en junio, después la del gobierno en julio y ahora vienen, después en agosto
la integradora que se llamó, que fue la de los partidos políticos, y ahora vienen con una nueva propuesta. Cada vez que se habla de una nueva propuesta, esto tiene que venir no solo con ideas, sino tiene que venir con un proyecto de ley, tiene que venir con estudios actuariales, que ha sido la gran deficiencia del gobierno. Cuando ellos presentaron la del año pasado, no tenía ningún estudio actuarial. Cuando la ICP presenta la de ellos en febrero de este año, con estudios actuariales y todo, entonces el BID le hace el estudio actuarial a la propuesta del gobierno del año pasado y se contrata a un actuario mexicano para que pudiera validarla. Y el resultado fue que no era sostenible. Entonces, después vienen y presentan esta de julio y tampoco tiene estudios actuariales. Entonces, no se puede valorar las diferentes alternativas a menos que tenga estudios actuariales. Y si ahora vienen con una nueva, pues ojalá que ya venga con estudios actuariales. La verdad que sería bien precipitado y esto lo acaban de dar a conocer y habría que ver si logran presentarla pues con una rapidez lo suficientemente grande como para evitar los problemas que pueden venirse en octubre. Entonces, yo creo que en síntesis lo que necesitamos es ya poder tomar una decisión. Los partidos políticos han ofrecido 53 votos para poder tomar una decisión sobre la propuesta integradora que trata de, como su nombre lo dice, integrar lo que es la propuesta de la ICP y las diferentes propuestas que se han presentado a la Comisión de Hacienda. Y pues lo que yo creo que debería de lograr el país es tener una reforma de pensiones a la brevedad posible y evitar ir cada 3 meses con la posibilidad de un nuevo default. Mira, un poco recogiendo los insumos de Eduardo Melinsky, este doctor en economía, actuario y contador, de alguna manera en su ejercicio ha logrado plantear muchos escenarios que se han cumplido desde la perspectiva de lo que se ve venir en el caso de Argentina, y ha sido bastante certero en algunas soluciones. ¿Tú no le das el beneficio de la duda que puede venir algo bueno, siendo un conocedor, un actuario en la materia? Melinsky, así brevemente para que el resto... Mira, yo creo que hay muchas personas en el mundo que tienen una gran capacidad. Por ejemplo, yo traje hace 2 años a Salvador Valdés, un chileno que es respetadísimo a nivel mundial y trajo una propuesta también. Pero más allá de eso, Ernesto, lo que pasa es que ya hay sobre la mesa 6 propuestas. Ya hay una integradora con los votos de parte de la Asamblea Legislativa, porque recordemos que aquí no solo se trata de una argumentación técnica, se trata de una valoración política también de qué es lo que cuenta con los votos. Entonces, el problema aquí es que están en un impasse en el sentido de que una propuesta, la integradora, cuenta con los votos para poderse aprobar, pero por el otro lado está el presidente de la República que cuenta con el veto. Entonces, si el FMLN y el presidente de la República no están de acuerdo con alguna propuesta que se apruebe por la Asamblea Legislativa, se veta y no se puede pasar. Pero el gobierno no tiene los votos para pasar ninguna propuesta que haya presentado hasta el momento, veremos qué pasa con la de Melinsky, pero no tiene los votos para pasar eso y por lo tanto ahí estamos en un impasse. No se trata de que venga el gurú más grande que tenemos en el mundo, sino de la voluntad política que exista en nuestro medio. A ver, qué interesante, buen punto para abrir este debate. Me permito añadir, yo creo que varios de los que estamos acá y muchos son muy metodológicos. Es decir, uno tiene que definir una ruta de trabajo y uno tiene que poder identificar cuáles son tus objetivos. Si tú no tienes metas hacia adelante, cualquier cosa va a ser buena. Hemos entrado en una suerte de lo que le llamamos como de ganga o del combo. Es decir, cada propuesta que sale entra a la asamblea, es conversada 15 minutos literalmente, ¿verdad? Es expuesta 15 minutos y luego yo participo como consultor externo para la Asamblea Legislativa, estoy en la Comisión de Hacienda, Seguridad y otras, y todos vemos, no se habla, no logramos conversar técnicamente, no se profundiza, pasa y entra una fuerza mediática de exponer las ventajas y las desventajas de la otra, pero únicamente se toman 2 o 3 grandes variables y tú tomas las 3 bonitas tuyas, la mejor cara, y las 3 peores del otro. Y hemos entrado en un desacreditamiento de cada una de las propuestas, sin un diálogo técnico serio. Algo nos está faltando. Primero,
definir una metodología de trabajo. Eso es básico de entrada. Segundo, lograr entender el diagnóstico, porque inclusive quizás de los que estamos acá, algunos han llegado a creer que la enfermedad de las pensiones es una enfermedad para comenzar. Segundo, que ya es un cáncer. Tercero, que hay que quitarle la mano y quizás el pie y aún así vas a entrar a quimioterapia. Pero otros, como yo, pensamos que es una neumonía muy fuerte, ¿verdad? No, o sea, si te la descuidas te mata, pero no es algo que mata per se. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde estamos errando? Cada propuesta que llega no entra en una discusión porque no hemos definido la forma de conversar, como en muchas otras cosas en este país, que no hemos logrado definir la forma de conversar y la forma de llegar a acuerdos. No hemos definido qué es integral, porque hasta la fecha resulta ser que varias reclaman ser integrales, pero a la hora que tú decís, ¿y das una solución al tema de informales? No. ¿Solucionas lo del ITFA? No. ¿Estás mejorando la pensión? Ah, mira, ese es un tema que, pues sí, vamos a ver cómo nos sale y parece ser que sí, pero no hemos definido. Uno, en un modelo de pensiones, como un modelo de ahorro bajo capitalización, tú sabes con un alto nivel de certeza con cuánto vas a generar de ahorro. Entonces yo creo que en esta primera intervención mía quisiera aclarar que el problema no va a ser un tema de propuestas, porque si a mí me dan una semana, te presento otra. Sí. Y nos reunimos acá con amigos y sale otra. Y salen muy buenas ideas. El tema es que nadie ha definido que la forma en la que estamos tiene que parar. Nos tenemos que sentar, tenemos que escoger a un tercero que defina, mira, esta es una metodología de trabajo, vamos a involucrar a los políticos porque es importante, pero no es una decisión política, es profundamente financiera. Entonces, se involucra el político en la parte de discusión donde tiene que ser político. Fíjate que es interesante, Arturo, lo que yo encuentro en el enfoque, es decir, y lo veo desde la perspectiva gradual o a escala, ¿no? Luis decía, es cuestión de voluntad política en esto, por más de que venga un gurú acá, el tema es de voluntad política. Y tú le elevas y destacas otro factor en contra, es el descrédito técnico. Es decir, cuando se mezcla lo político con lo técnico. Sí, claro, porque hay una mayor fuerza de voz de un político que ya tiene votantes. Al final, él es el que vota. Correcto, pero lo que pasa es esto, que hubo una reunión en Casa Presidencial y tú te has visto que no invitaron a un grupo selecto de ciudadanos a decir, mira, yo quiero esto para mi pensión. Se invitó a las AFPs. Entonces, desde mi interpretación y la interpretación que varios pueden tener es que hemos llegado al punto de definir que realmente esta es una puja de poderes y es una puja económica. Y yo creo que cualquiera lo puede ver. Es decir, los ahorros de nuestra gente lamentablemente se han convertido en lo que yo llamo el petróleo blanco de las canas de nuestra gente. Nuestra gente ha estado ahorrando y provee 700 millones anuales de ahorro. Pero entonces la idea es, ¿qué hacemos con 700 millones de dólares anuales en un país donde $1 hace falta? Pues obviamente el que logra recaudar ese dinero en 10 años tiene ¿cuánto? Muchísimo dinero, demasiado dinero. Entonces yo creo que hemos llegado a un punto sensible donde dos fuerzas económicas y dos ideas políticas de desarrollo del país no quieren soltar lo que puede ser el poder económico que provee estos recursos. Hay que tener mucho cuidado de administrar esto en una perspectiva de largo plazo. Ser un país desarrollado inicia porque estas conversaciones se hagan de manera seria, claro, y no política. A ver, no sé si voy a pecar de ignorante o atrevido, Carlos Federico, pero porque esa reunión, que fue muy importante, también hay que reconocer que fue a puerta cerrada, como tú bien lo destacas, Arturo. Pero entiendo que allí salió ese acuerdo de buscar un actuarial, como es el caso de el doctor Eduardo Melinza. A ver, ¿cuál es tu valoración en términos de esta nueva propuesta? Y luego entramos a dirimir estos aspectos. ¿Sí? Mira, yo creo que el hecho de que el presidente de la República se haya involucrado de manera directa y haya conversado con, diría yo, el actor más importante fuera del gobierno en el tema de pensiones, como son las AFPs, a quienes la ley les concede un derecho de administrar los fondos, es un paso en la dirección correcta. En Ilopango, como tú lo mencionaste, en el Festival del Buen Vivir, el presidente dijo
que estaban preparando estudios actuariales. De todas las propuestas, no solamente de esta tercera a la que tú has aludido o has hecho referencia, sino que de todas las propuestas estaban preparando estudios actuariales y que sobre la base de los resultados de esos estudios actuariales estarían ya ellos en capacidad de presentarle al país lo que podría ser una propuesta, que es lo que tú estás denominando como la tercera propuesta. Sí. Me parece absolutamente responsable que realmente cualquier propuesta que venga ahora venga sustentada con estudio actuarial. Estamos claros de eso. De lo contrario, estaríamos siempre mostrando una debilidad respecto a la sostenibilidad y no estaríamos haciendo un trabajo serio. Pero que el presidente ya utilice esa terminología técnica del estudio actuarial en su discurso y lo ponga como parte del ingrediente, creo que es importante para ver si tenemos una ensalada con más riqueza. Yo creo que ahorita ninguno de los partidos políticos quiere quedarse con la iniciativa trunca. Todos quieren tener capacidad para mantener la iniciativa en este tema. El gobierno no quiere darle completamente la iniciativa a los partidos de la oposición. Y los partidos de la oposición, como muy bien lo han planteado los compañeros, tienen la votación para lograrla, pero no pueden superar los 56 votos que necesitarían para superar el veto del presidente, si es que el presidente considerara vetar la iniciativa, que es lo que prácticamente anunció el ministro de Hacienda. Si no hay un consenso, dijo, ustedes pueden lograr un voto en la Asamblea Legislativa, de los votos que se requieran para poder pasar la iniciativa, con 43 sería suficiente, ¿verdad? Pero bueno, 53 no les alcanza para superar el veto presidencial. Entonces él dice, propongo que sigamos en este tema de consenso. En un programa anterior dijimos aquí, ¿son los actores los que están cansados o es el método el que están utilizando el que no es apropiado? Aquí Lorena Peña, vuelvo a insistir y lo digo cada vez que vengo, que tocamos este tema, en este programa, dijo que había habido un acuerdo por unanimidad de contratar a una persona que hiciera un estudio técnico de las propuestas y le presentara entonces a la comisión una nueva alternativa que introdujese los elementos positivos de todas las demás, fuera una integradora. Ahora resulta ser que a partir de ese momento hay entrampamientos dentro de la misma comisión y ahora se está diciendo que Lorena no está dando la autorización para que ese paso se dé. Pero con esta información que trae Luis y que tú estás planteando respecto a este técnico que el presidente ha mencionado, que han contratado y que está haciendo estudios actuariales, pues probablemente entonces ya esa etapa se haya superado. El contacto directo entre el presidente y las AFP me parece a mí que ha sido positivo, en varias dimensiones. Primero, yo ya le escuché en la rendición de cuentas al ministro de Hacienda aceptar que las AFP serían las administradoras de los recursos, o sea que pareciera ser que ya en la concepción de él al menos ya no hay discusión respecto a que sea otra entidad diferente a las AFP la que administren los fondos. La segunda propuesta que presentaron, es decir, la última, lo resalta. Lo resalta. Y a mí me parece un punto importante, porque más allá de que discutamos si es buen administrador o no el Estado, yo creo que lo que hay que valorar es con qué velocidad y cuál es el ratio de aprobación de cada una de las propuestas que el ciudadano le ha hecho a las AFP respecto a sus pensiones. Si esto ha sido manejado de manera eficiente, entonces ¿para qué cambiarlo? ¿Para qué vas a mandar a arreglar el reloj si no está arruinado? Pues en ese sentido yo creo que habría que darle un voto de confianza a la administración que han hecho las AFPs. Si tú estás consciente como pensionado de que has presentado tus requerimientos, los has llenado y la AFP te ha respondido en un tiempo razonable y tus recursos te los han dado y no tienes la percepción de que haya sido un mal uso de tus recursos, entonces administrar los fondos requiere sabiduría. No es cualquier cosa como se pretende decir, ¿verdad? De que estas empresas están ganando una comisión sin hacer nada. No, hay mucha responsabilidad en el manejo administrativo de esos recursos. Entonces yo creo que me parece muy bien el paso del ministro de Hacienda ya en reconocerlo y en esta propuesta última que tú dices que también ya lo reitera y lo reconoce. Claro. Sí. Quizás ahí la importancia es esta, tenemos una cierta premura de aquí a octubre.
octubre, noviembre, Es octubre diciembre. el Hay, día hay- hay un pago importante, ¿no?, que se tiene que cubrir. El tema es esto, que dentro de la premura, en realidad han pasado ya demasiadas semanas sin que se tome una decisión y bien puede venir el mejor de los actuarios o la mejor firma actuaria. Y para hacer un buen trabajo va a requerir tiempo, porque tú no vas a contratar a un actuario a que venga a revisar propuestas de otros Sí. y que dé una idea si les parece buena. Lo puedes contratar, pero no es la idea. Ahora, con perspectiva del tema del dinero, yo creo que es importante lograr quitar el humo y la preocupación que produce ese pago. Ya a la fecha, yo estuve revisando las cifras, el tema de ejecución fiscal presupuestaria, el gobierno no ha logrado ejecutar más de 600 millones solamente el tema de gastos de capital. Y muchos de ellos ya definitivamente aproximándose el cierre del año, hay muchas cosas que ya no se logran ejecutar a procesos de licitación. Entonces, no, por favor, no sigamos afligiendo al pobre pensionado diciéndole que por 91 millones de dólares quiebra el país. Fíjate. Cuando si tú tienes 600 millones ejecutados, 450 millones de esos vienen por presupuesto propio. Es decir, que de la recaudación fiscal de ahí se puede sacar. Lo que vas a hacer es 91 millones, ok, retrasemos este proyecto, que no inicie en septiembre o octubre, sino que inicie en enero. Tú has sido siempre un abanderado de ese tema, que Correcto. hay por orden de prioridades, Por orden de prioridad. pensar en primer lugar sobre el estado emotivo de muchos pensionados que ya de alguna manera se ven un poco afectados. El emotivo y A el mí en lo financiero, particular, porque se tienen me ha derecho. acercado gente cuando yo ando por la calle, se me acerca, pregunta, mire, ¿y cree que de verdad a nosotros nos paguen? Alguien me decía recientemente, mire, no me han depositado todavía la... Yo creo que ahí hay un factor bien humanitario que hay que pensarlo primero. Es interesante estos puntos para que lo agreguemos, lo discutamos cuando regresemos. Tú hablabas de, no sé si Luis o tú hablabas de un mediador. Aquí se necesita. Bueno, de hecho también alguien hablaba precisamente, no sé si el partido Arena en el marco de su convención este fin de semana, algunos dijeron que es necesario buscar una comisión especial para resolver este problema, ¿verdad? Correcto. Es decir, como buscando la figura del mediador. Vamos a hablar de estos y otros elementos cuando regresemos. Nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Agradecemos de ustedes ese fiel acompañamiento que tienen de nuestro programa. Vamos a continuar con este interesante análisis sobre el estatus actual que tiene el debate de las pensiones y todos los caminos que ha recorrido y cuáles son los que faltan por recorrer, así definiéndolo un poco. Pero antes de entrar a ese análisis secundario, quiero recordarles que ahora al comprar un menú campestre, usted puede comprar un menú personal por tan solo 99 centavos de dólar. Así es que pollo campestre, ahí está, como a ti te gusta. Continuamos con Raúl Castellón, economista, Luis Membreño y Carlos Federico Paredes. Ahora sí te dije bien el nombre. Muy bien, muy Ya bien. te había cambiado el nombre. Bueno, decíamos que, y este es un factor bien importante antes de pasar quizás a visualizar aspectos meramente técnicos y de lo que podría ser esa figura de ese mediador. La parte humana, tú la mencionaste, porque yo creo que es importante dejar un mensaje positivo a muchas personas, a muchos pensionados. Estamos errando en el diagnóstico. Es que eso es piedra angular de lo que vamos a construir. ¿Por qué? Rápidamente. El gobierno de Saca inició, estas son cifras del Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Saca inició con tuvo ingresos por 2.500 millones de dólares. ¿Cuánto paga de pensión? 348 millones de dólares. Hoy, en el 2017, según la proyección del Fondo Monetario, Sánchez Serén, este gobierno va a tener, el sector público no financiero, 5.600 millones de dólares. ¿Cuánto se paga de pensiones? 595. Pregunto, solo en el periodo del frente, ¿verdad? Solo en el periodo de esta administración, sin querer un tema político, estoy hablando solamente de esta administración. Solo en esta administración el ingreso del Estado ha superado casi, son 2.200 millones de dólares. Fíjense, 2.200. ¿Cuánto se ha incrementado el pago de pensiones? Se ha incrementado en 249 millones en la Delta. ¿Qué es lo que quiero decir aquí?
Si una persona, para que la gente nos pueda entender, cuando comenzó Funes, el salario del gobierno de Funes eran $3.400. Hoy va a tener un salario de $5.600. Y resulta ser que el gobierno le toca hacerse cargo de sus abuelitos. ¿Y cuánto más va a costar el abuelito en este año? El abuelito va a costar 250 millones, pero es que tu salario ha subido más de $2.000. ¿Cómo no le vas a pagar al abuelito por $240? Entonces, el punto es este. Estamos entrando en la solución de las pensiones creyendo que el problema es que las finanzas del Estado están quebradas. Y las finanzas del Estado no están quebradas. Lo que hay es una pésima gestión administrativa del Estado. Hay excesos de gasto. ¿Cuánto incrementó el gasto en salarios únicamente en este periodo del frente? Estamos pagando 900 millones más en salarios mensuales. Entonces yo te digo, y en gastos de compras son 300 millones. Son 1.200 millones más que estamos gastando. ¿Cómo es posible que a través de los esfuerzos de reformas tributarias que han incrementado la recaudación fiscal no hayamos podido respetar y honrar lo que ya era un derecho antiguo, que es el tema del pago de pensiones? Yo creo que tenés toda la razón. Yo coincido y he hecho esa misma observación varias veces y coincido que han tenido suficiente plata y no ha sido una prioridad el tema de pensiones, porque de haber sido una prioridad le hubieran destinado esa cantidad de dinero. Ahora, el problema que tenemos es que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, el siguiente problema. Y yo coincido contigo de que hay muchas alternativas de cómo resolver los $91 millones de octubre. Sí. Pero lo que va a pasar entonces es que el problema lo pateamos a enero, ¿verdad? O sea, Sí. Y en enero vamos a estar de nuevo igual. Y supongamos que encontramos otra alternativa, pateamos el problema a abril. Entonces yo creo que la solución está ahí. O sea, en el sentido de que las propuestas están claras, están definidas y lo que hay que hacer es tomar una decisión. Ahora vamos al tema de la metodología que planteaba Ernesto y tú también lo planteabas, pues, y es lo siguiente, y es que ya hubo un esfuerzo que medió el Banco Mundial recientemente de un acuerdo fiscal y en el que Humberto López pues, se quedó aquí en el país estacionado para poder lograr ese acuerdo. Eso llegó a un punto en el que ya estaban por firmar, se logró acordar todas las cosas y todo, y a última hora el ministro de Hacienda boicoteó todo, mandó una carta al Banco Mundial insultando, ¿verdad? Y al final de cuentas se cayó toda la mediación que había hecho el Banco Mundial. Estamos hablando de un ente Insultando. muy insultando, o sea, y estamos hablando ¿Por haber avalado un poco la iniciativa, la propuesta de la iniciativa o...? Recuerda que esto fue una negociación en Sí. la que el FMLN y Arena habían venido hablando de un diálogo fiscal. ¿Te Sí, acuerdas que esto sí, venía del recuerdo, año pero pasado? sí, ya. Entonces, el Banco Mundial decidió apoyar este esfuerzo y Humberto López en particular fue el que estuvo negociando, el que estuvo mediando. Entonces se llegó ya a un acuerdo y se puso en blanco y negro y ese domingo en particular estaban listos para firmar. Y de repente el ministro de Hacienda se da la vuelta y dice no, y manda una carta al Banco Mundial. Entonces, ¿cuál es mi tema? El segundo esfuerzo, el de Benito Andión. Ya vamos a hablar de ello, por cierto, lo tengo. Entonces, el de acá. Benito Andión también se cae, sea por las razones que sea. Pero entonces, el punto que yo tengo es que aquí el problema es de voluntad de resolver los problemas. O sea, las metodologías pueden estar ahí. O sea, podemos irnos sobre una base técnica, podemos traer a Melinsky, podemos traer a 4 expertos más a nivel mundial. Yo, por ejemplo, cuando comenzó todo esto hace más de 2 años, proponía que por qué no seguíamos la metodología de Chile, que habían sido 21 expertos los que había pedido el gobierno de Chile que llegaran. Ellos hicieron toda una propuesta con 3 alternativas y al final de cuentas pues dejaron eso como un aporte. Pero entonces el problema no es de propuestas, el problema no es de dinero realmente, el problema no es de metodología, porque metodología puede haber mucho, el problema es de voluntad. Ok, Carlos querer Federico, te resolver veo eso muy pronto. pensativo, te he visto muy pensativo a lo largo de esta segunda etapa. A ver, Mira, ¿coincides la con vez- estos planteamientos tú? Discrepo en algunos, ¿verdad? Por supuesto. ¿En cuáles enfoques? Bueno, El Salvador no es Venezuela, empecemos por ahí. Los gobiernos del FMLN encontraron un déficit fiscal
del orden del 6.5% respecto al PIB. Y ahora, luego de 8 años de gobierno de la izquierda, bajo la administración del ministro Cáceres, han logrado reducir ese déficit fiscal a 3.5% del PIB. Eso no es cierto. Eso Bueno, significa... Freddy, espérame. encontraron 3% y el que le llegó a 6.5 en el 2009 fue Funes. Acordate cómo fue, yo estuve ahí. No es esa la información que yo manejo. No, pero sí así Incluso hubo toda una polémica en ese momento, pero yo creo que el ministro de Hacienda podría invitarlo, Ernesto, y nos podría aclarar ese punto. Pero se ha manejado eso, de que la información que el gobierno que salía de Saca, que le estaba dando al equipo de transición, resultó ser falsa. Claro. ¿Verdad? Fue noticia. Fue noticia, Claro. y no se ha refutado a lo largo de 8 años. Pero es que no fue ahí, porque yo estuve en el equipo de Pero transición. déjame terminar el argumento. Vale, después te y cuento después, cuál fue. por favor, tú nos cuentas, que siempre es importante ilustrarse. Entonces, lo primero es que quisiera discrepar respecto a ese mal manejo de los recursos. Por otro lado, me parece que es importante, y lo ha reconocido siempre el sector de la oposición, que la recaudación fiscal que ha logrado el ministro de Hacienda en estos años ha sido una recaudación fiscal histórica, y que eso le ha permitido al FMLN desarrollar en su proyecto, al menos a nivel teórico, una propuesta de gasto social como no lo había habido nunca antes en el país. Que Pero logró 900 millones de salarios. Espérame, Es que lo que pasa es que... sí, no, espérame. Es decir, es que primero quiero poner mi punto en la discrepancia respecto a la afirmación que ustedes hicieron, y luego plantear algunas coincidencias, porque tengo algunas coincidencias. Y vamos al punto de las coincidencias. Yo creo que sí, no es justo estarle trasladando al país una situación de crisis cuando hay recursos, ¿verdad? El mismo hecho, y lo discutimos aquí en un programa anterior contigo, de que haya un 68% de ejecución presupuestaria, deja un 32% de recursos que no se van a ejecutar, y por lo tanto 32% de recursos de más de 4.900 millones de dólares, estás hablando de más de 1.000 millones de dólares con facilidad que están ahí y que no van a ser ejecutados, y que más bien lo que se anda buscando ahorita, como siempre, al finalizar el año, es hacer las transferencias para mover esos recursos a otros lados, de donde no se han podido invertir. Entonces, ahí hay recursos para poder resolver este tema de octubre, sin necesidad de generarle al país esta situación de angustia. En eso coincido, no es necesario. ¿Por qué planteamos un problema de método? Es un problema de método en este sentido. Hay cansancio en los actores, y no solo hay cansancio en los actores, sino que también hay falta de credibilidad respecto de unos actores a otros. Se sientan a la mesa, desconfianza profunda. Mira, yo he recordado siempre con qué respeto una asamblea legislativa trata a un ministro de Hacienda. Pasó durante los 20 años de Arena con el FMLN tratando a ministros de Hacienda de Arena. Y todo el periodo inicial de Mauricio Funes, el respeto al ministro Cáceres era total. Ahora se está comenzando a dar una situación en donde, ya sea por cuestiones de cansancio de ambos sectores, ¿verdad? Los actores pareciera ser que no logran resolver sus problemas. Entonces es un problema de metodología, de cómo abordan su diálogo. Tú planteaste en un programa anterior que eras testigo de cómo no se dialogaba de manera apropiada y que se necesitaba una nueva forma de dialogar dentro de la Asamblea Legislativa. A eso me refiero yo por un problema de método. Realmente hay que proponer una manera, una forma de abordar la discusión que evite los personalismos, que no critique a las personas, sino que critique las posturas, que se respete y se escuche a la gente con las posiciones, y que se pase realmente también a tomar iniciativas políticas. Por ejemplo, si la oposición tiene 53 votos y está convencida de que su proyecto es un proyecto correcto, que lo apruebe, hombre. Que decir, que tome decisiones. En este país lo que necesitan es tomar decisiones. Si después vendrá un veto por parte del presidente, pues habrá que administrar políticamente el veto del presidente. Lo tendrá que administrar el gobierno y lo tendrá que administrar la oposición. Pero si en estos momentos ellos han dado un salto a una postura consensuada de 4 partidos políticos, yo creo que tomen la decisión que crean pertinente que deben de tomar. Ahora, y en ese sentido hay que tomar decisiones políticas. Ahora, el cuidado es esto. Fíjate, yo soy de la idea, lo que importa es la gente.
Si nos importa la gente, tendríamos que estar hablando de la pensión. Y no estamos hablando de la pensión, estamos hablando de los problemas del Estado. Desde ahí, la discusión de la reforma del sistema de pensiones está mal planteada. ¿Por qué? Porque lo que importa es la gente. La gente, ¿cómo se jubila ahora? Ya salieron las cifras por todos los medios. La gente se está jubilando con el 30% de su salario. El salario medio en este país es 300, según la última encuesta, que es pública, que seguramente se va a incrementar a 350 con el salario mínimo. Entonces yo te pregunto, ¿quién va a poder vivir? Las AFP a través del sistema, que no es culpa de las AFP, es culpa de todos los gobiernos y los políticos anteriores que han venido aprobando leyes que prácticamente ahogaron el sistema de capitalización. El tema, volvemos otra vez al eje. Si el Estado ha implementado reformas tributarias y ha sido exitoso en recaudar más dinero, hoy bajo la resolución de la Sala de lo Constitucional, dice en una de sus frases, dice, lo que es un gasto cierto tiene que ir como parte del presupuesto. Quiere decir que a partir de enero desaparece lo que hemos venido hablando todo este mes, el déficit de pensión. El déficit de pensión es inexistente en adelante. ¿Por qué? Porque como es un gasto cierto, va a ir en el presupuesto. Yo esperaría que el otro año la conversación sea, mira, tenemos un déficit de inversión, de gasto público. ¿Cómo hacemos? Necesitamos invertir 1.500 millones de dólares y realmente solo tenemos 400. Va a ser la verdadera conversación que vamos a tener adelante. Hoy tenemos dinero y creo que a partir del 1 de noviembre, si se hacen bien las cosas, las pensiones van a tener asignados sus recursos. A ver, habrá un nudo gordiano ahí que cómo lograr desamarrarlo, ¿verdad? Esa es una de las primeras, digamos, aristas que encuentro en esta segunda etapa de análisis que han hecho. Me gustaría irme a una pausa y regresar para ver cómo desamarrar ese tema. Y el otro aspecto que me parece que es interesante colocarlo, y tú mencionaste al doctor Benito Andión, que sorprende, aunque era casi de esperarse, un poco la decisión de, al no encontrar eco en los partidos políticos, porque eso es lo que hemos tenido todo este tiempo atrás, ¿verdad? Entrampamiento en el diálogo, para que en un caso un externo venga a decirles cómo hacer la tarea que tienen que hacer. Es lastimoso, ¿no? Pero yo creo que es importante también ponerla en contexto de que es necesario superar esto. El país no va a lograr superar los problemas si no logra despolarizar las dos principales fuerzas políticas de este país. En eso hay que estar claro. Voy a la pausa, regresamos con este análisis. Cuando volvamos, usted tiene también la oportunidad de participar. Gracias por estar desde ya activos, @diálogo21, @Neto López Radio. Aprovecho a propósito de invitarles a que me sintonicen hoy a las 6 de la tarde, Astrid Ábalos y este servidor, en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión, para que conversemos sobre diferentes temas del país. Así es que desde ya, pues la invitación está para que sintonice hoy a las 6 de la tarde, 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. No se lo pierda. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 23 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Bueno, interesante. Aprovecho a usted para hacerle la invitación que visite Farmacias Cefafa. Están abiertas a todo el público. Son 23 sucursales a nivel nacional con servicio a domicilio en San Salvador, San Miguel Centro y también Chalatenango. Farmacias Cefafa están abiertas las 24 horas del día. A ver, Luis, antes de entrar un poco a entender y comprender un poco también esa percepción que puede dejar fuera de nuestras fronteras el hecho de que no nos podemos poner de acuerdo para resolver un problema que sé que no es fácil, es complicado, es complejo el tema fiscal y especialmente el tema de pensiones, sobre todo por ese juego de intereses económicos que ahí se manejan. No nos demos, digamos, atol con un dedo, ¿verdad? Tú hablabas de un aspecto de cronología para comprender el por qué en su momento esas mesas de diálogo entre las dos principales fuerzas políticas no ha dado resultado. Arena o FMLN. Fíjate que a propósito, este día, colegas del periódico El Diario de Hoy publican
Arena, sobre una base de Lorena Peña está bloqueando pensiones. Si tú le preguntas al FMLN, es Arena quien está bloqueando el tema de pensiones. Entonces, aquí tenemos digamos, como una especie de polaridad verbal que es la que no logra el avance en la solución. ¿No? Mira, te voy a dar ¿Quién a tu criterio en términos ecuánimes es el...? Sí, mira, yo te voy a decir una cosa. Primero, ¿en qué país del mundo es el ministro de Hacienda el que presenta una reforma de pensiones? Tú sabes que se llama Ministerio de Hacienda, no Ministerio de Hacienda y Previsión Social, ¿verdad? ¿Cuál es el ministerio que tiene la previsión social asignada por Constitución y por ley? Es Trabajo. Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Te agrego un elemento. ¿Por qué se está discutiendo las pensiones en la Comisión de Hacienda si existe la Comisión de Trabajo y Previsión Social? Este no es un tema hacendario, tiene implicaciones hacendarias en cierto momento, toca la parte fiscal, pero esto es evidentemente un tema de la gente, o sea, es un tema de las pensiones de las personas, de aquí a los próximos 100 años, pues. Entonces, tú no lo puedes ver con la mentalidad de cajero del Ministerio de Hacienda, que tiene la necesidad de resolver sus problemas de este final de mes o del próximo mes que tiene que pagar esos 91 millones de dólares. Tú lo tenés que ver con la visión de 40, 50, 60 años. Eso no lo puede ver un ministro de Hacienda que está por salir. Está por salir en el sentido de que quedan 2 años de este gobierno y ya lleva 8. De fondo, ¿qué es lo que estamos solucionando? Y ese es el punto crítico, que se le está diciendo a la gente, mira, por 20 años te dijimos que el Estado te iba a responder. Hoy que el Estado tiene que responderte, no tengo dinero, y con tu propio dinero tenés que pagarte. Eso es la propuesta. Entonces, para mí me parece irrespetuoso cambiar las reglas del juego, porque eso es violentar los derechos que se han adquirido durante 20 años. ¿Qué piensas de la campaña, Raúl y el resto? ¿Qué piensas de la campaña que tiene el gobierno, unos spots, donde hace ver, digamos, en términos de cifras, algo diferente a como te la están planteando? Muy planteada para la gente, porque la gente al muy final... bien planteada estratégicamente o publicitariamente hablando, o es real como en algún momento. Yo he hecho los cálculos. Este día, Iniciativa Ciudadana, por cierto, publica un comunicado donde dice: trabajador salvadoreño, no te dejes sorprender por costosas campañas con el fin de engañarte. Por eso te pregunto a ti y al resto. No, yo he hecho los cálculos, y lo que pasa es esto, la nueva propuesta, tenemos que ser claros, la propuesta que presentó la última del gobierno, que es el modelo nacional, teóricamente es mejor. El tema es que está desfinanciada, no hay dinero para eso, nunca crea dinero. Pero la propuesta que presentó el modelo nacional, la última del gobierno, si estuviera financiado, yo te digo por favor, esa es la propuesta, pero no tiene dinero para pagarlo. Pero que es la propuesta ahorita que está presentando la última de los partidos de derecha, es, mira, en esencia lo que está tomando es dinero de la gente, está tomando 5 de cada 100 para pagarlo al Estado. Desde mi punto de vista, ese es un impuesto escondido. Es un impuesto escondido que tú lo estás tomando de 700,000 trabajadores para que pague dinero atrás. Es responsabilidad del Estado. Chévere, lo que pasó no lo podemos curar. Pero los números, cuando tú haces los números, si tú tienes más de 40 años y las personas que tienen 45 más, definitivamente la pensión se le va a reducir con la nueva propuesta de los partidos de derecha. Hay que reformarla. No seamos tan... ¿Se va a reducir con respecto a qué? Con respecto a cómo está ahora. ¿Por qué? Con respecto al Seguro Social y el INPE. No, con respecto a la AFP, lo que paga la AFP. Con respecto a las AFP, estamos hablando de las AFP. Yo creo que, ahora no quiero ser tan pesimista, yo creo que existe una buena idea en la parte nacional, porque al final lo que está haciendo, fíjense lo que está haciendo el gobierno, la propuesta de las AFPs a través de los partidos de derecha, es tomar $5 de cada 100 y se los da al gobierno. El gobierno lo que quería es tomar $8 para pagar sus deudas. Pero ambos, a través de distintas figuras contables, están usando el mismo mecanismo de quitarle a la gente para pagar la deuda del gobierno. Y volvemos al punto original, y aquí me callo, perdón, porque a veces me emociona en este tema, pero el tema es este. El gobierno quiere tomar 8, o quería tomar 8. La AFP querían tomar 5. La pregunta es, y por eso inicié, ¿cuál es el diagnóstico?
el Estado no tiene dinero, discúlpenme, tiene dinero para las pensiones. Pero la alternativa es que el Estado tiene que poner más plata. Y lo que sí se propone ahora es el 5% de los ingresos corrientes. ¿Verdad? Que por lo menos ya queda sí, definido un monto. ¿Cuánto es eso? ¿Verdad? De acuerdo. Pero al final de cuentas ya hay algo, ¿verdad? Porque Sí. hasta el momento no ha habido nada realmente por ley Correcto. que esté definiendo. Entonces, si en realidad se quiere que sea mayor la pensión, creo que son dos los elementos fundamentales. Uno es el rendimiento, Correcto. ¿verdad? Y el rendimiento tiene que venir obviamente en buena parte de los SIPs, que tienen que pagar una tasa de interés más alta, y eso implica más recursos del gobierno, ¿verdad? Y las por- nuevas inversiones. Recursos de Correcto, inversión. y las La- nuevas las inversiones nuevas que opción tienen de que ser inversión, a la una opción de tasa de inversión. interés A una tasa de muchísimo más mercado, alta. mucho más. Volvemos de nuevo a tocar esos temas. Eso ya lo hemos hablado y lo hemos recontrahablado. Y seguimos todavía recordando de que para mejorar y darle sostenibilidad en el tiempo es el tema de un mayor Al rendimiento a la final hora de comprar cuentas, certificados. no hay almuerzo gratis. Y Alguien después- tiene que pagarlo. así, ¿verdad? y después el tema de que necesitamos ver dónde invertimos mejor estos recursos. Correcto. Regresemos de nuevo al punto. Voy a la pausa y te doy la palabra, creo, Carlos Federico. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 23 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerde el reprise de este programa hoy a las 8 de la noche por Canal 19. A ver, Carlos Federico, te había quedado con darte la palabra. Gracias. En el Yo corte. A ver. tuve la oportunidad de asistir a la rendición de cuentas del señor ministro de Hacienda, que por cierto tú dijiste que nos estaba viendo y lo saludamos. Y él me decía, quedan 2 años. Y yo le comentaba, pues son 2 años, es un montón de tiempo todavía para un gobierno. Y en el caso particular de él, como ministro de Hacienda, que ha tenido esta enorme responsabilidad durante 8 años, pues tiene una gran oportunidad para dejarle al país una salida adecuada, razonable y de concertación entre los distintos partidos políticos. Recuerdo el esfuerzo de concertación que se hizo al final de la administración del expresidente Saca, en donde el FMLN pues acuerpó y limpiaron la mesa para dejarle al nuevo gobierno realmente márgenes de acción. Aquí estamos hablando de que en el 2019 habrá responsabilidades de más de $1.000 millones que habrá que pagar, y en esta situación de polarización que tienen las fuerzas políticas, si no se construye un acuerdo desde este momento, va a ser muy difícil. Estamos en un momento de preocupación y la verdad es que yo me recuerdo a una amiga en Panamá que fuimos a nadar y nos quisimos cruzar una isla nadando. Y habíamos llegado a un lugar donde ella se podía parar, pero se sintió que se estaba ahogando porque estaba cansada. Y yo le estaba gritando, párate, párate, llegamos. El tema es que cuando estamos ahogándonos, nos cuesta ver que las cuestiones están de frente. Y lo peor que podemos hacer es crear una solución inmediata porque ya necesitamos una solución. Yo creo que las pensiones, nuestros abuelitos merecen, nosotros mismos merecemos un buen sistema. Y yo quiero tomar de tu idea, Carlos, 3 cosas que tienen que pasar. Si vamos a hablar de las pensiones, tenemos que hablar simultáneamente de 3 cosas. Una es la reforma política, que no quiero entrar en profundidad, la reforma económica y la reforma administrativa del Estado. Entonces, y quiero irme solo a la última, porque la reforma política es complicada, porque teníamos que comenzar hablando de que cómo es posible que tengamos 256 municipios. Si aquí nos paramos en un municipio, tiramos una piedra y la piedra cae en el siguiente municipio. Son gastos exagerados de la organización política, pero no voy a entrar en eso. Hablemos de la organización de la reforma administrativa del Estado. El Estado está gordo, el Estado necesita reducirse, el Estado necesita ser eficiente, tener el personal capacitado, el personal suficiente, tecnificado, moderno, y que es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos cayendo en un tema en el cual estamos engrosando al Estado y los partidos políticos difícilmente van a tomar la decisión de despedir gente, porque nadie quiere despedir. Benito Andión pudo haber contribuido a facilitar, digamos, el entrampamiento que no se tiene en este tema de diálogo, Luis. Te Fíjate doy la que- palabra cuando regresemos porque me dicen que vamos a publicidad, Luis. Te dejo con la palabra. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López.
futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a usted que nos sintoniza en el extranjero. Gracias también por estar a través de Megavisión Go, una señal muy pero muy limpia que usted puede tener en su teléfono inteligente. La aplicación usted la puede bajar en su teléfono y es completamente gratis. Así es que desde ya usted puede tener. A ver, Luis, te dejé con la palabra. O sea, este tema del doctor Benito Andión, que vino como un facilitador de querer desentrampar todo esto, obviamente dejó un sabor ahora que se conoce que tuvo que abandonar el país porque ninguna de las dos fuerzas políticas en este país quiso dialogar, quiso ponerse de acuerdo y permitir la mediación de Naciones Unidas en esto. Mira, yo creo que es un diplomático de primer nivel. Vino con un equipo de gente de primer nivel e hicieron un esfuerzo que creo que no está perdido. Creo que solo está postergado. ¿Sí? Entonces, pero el tema aquí es que ya había un esfuerzo de resolver los problemas más urgentes. ¿Lo dice por consuelo o porque verdaderamente así quedó? No, yo lo digo Es decir, así porque ¿se postergó? Naciones Unidas lo que dijo fue, no hay condiciones en este momento y lo dejamos para un segundo momento cuando las condiciones políticas hayan pasado las elecciones y por lo tanto pueda haber un mejor ambiente para poder darse el diálogo. Yo creo que el tema fue que él entró en un momento en el que las premuras de corto plazo, en las que ya había esfuerzos de diálogo y aún de mediación también, estaban concentradas en pensiones y en la parte fiscal propiamente. Entonces, él entra en ese momento con el mandato de un acuerdo de nación de largo plazo, una segunda generación de acuerdos de paz, le llamaban. Pero el tema era una visión de largo plazo en el que pudiéramos consensuar los diferentes actores de la sociedad, incluyendo los partidos políticos, esa visión para poder tener unas mejores posibilidades de desarrollo. Entonces, él entra con esa visión de largo plazo, se enfrenta a un ambiente muy comprometido en el corto plazo, con ya muchas ansias de elecciones muy próximas. Entonces, él durante 6 meses se dedica a hablar con los diferentes actores, habla con todos los partidos políticos, con muchísimos actores civiles, desarrolla una metodología y entonces lo que hacen es que al final de cuentas decide Naciones Unidas que no están las condiciones, se van después a Antigua con un grupo de profesionales a quienes les entregan una responsabilidad y fue: ustedes traten de generar ciertos consensos en los próximos meses mientras se disipa todo el tema electoral y buscamos un nuevo momento en el que se pueda tener una mayor posibilidad de acuerdos. Yo creo que estamos en un momento importante. Tenemos que ser un país sereno que toma decisiones de largo plazo. Creo que llegó el momento también de regular y legislar con valores. Quieras o no, todos somos la gran mayoría somos una nación cristiana. Y fíjate que ese tema es más importante. Tú cuando tú sales de tu casa, tú decides, voy a ser ahora más cristiano o voy a ser más político. Pero es una decisión propia. Voy a ser un buen empresario y un buen empresario cristiano. Sí, me parece el tema que es regular. Cuando tú creas una ley con valores, sí, con principios, entonces logra sostenibilidad destaco financiera. mucho tu valoración desde ese enfoque. Mira, Raúl, tú dijiste de que si el gobierno estaba pidiendo 8 y la propuesta de los partidos, un poco en resumiendo, y la propuesta de los partidos le daba 5, en esencia, significa de que el gobierno tiene una opción mira, de primera mano para hacerlo. ambas o te entendí que no era la correcta. Ambas propuestas, aunque parezcan ser muy diferentes, en realidad financieramente, para el que ve con ojo financiero, la propuesta tiene muchas similitudes. El tema es este. Pero entonces, ¿cuál es lo novedoso después de desconocer las 6 propuestas? Y esta última, incluyendo esta última, que es la que, de acuerdo a los expertos, ustedes que son los técnicos, es la que más se aproxima. O sea, ¿Qué es lo que te va a venir a decir un actuarial? Pues, bueno, en realidad lo que te va a decir... Sin desmerecer al doctor, el argentino. El tema es la sostenibilidad. Volvemos al tema de sostenibilidad. 2, volvemos a evitar la conversación sobre la verdadera solución financiera de fondo. Le estamos quitando mucho dinero al trabajador
y al final no le estamos ofreciendo una mejor pensión. Yo creo que... Pues sí, pero el doctor Melinsky, ¿qué va a venir a decir? Bueno, ¿Qué va a venir a proponer si cualquiera. ya lo tienes todo en ello? Cualquiera que venga tiene que poder venir a interpretar correctamente y creo que la clave es esto. Lo que nos falta no es interpretaciones, sino nos falta alguien que logre convencer y unir a todas las fuerzas políticas y empresariales y a la gente en una ruta de llegar a la solución. Porque no son aguacates los que están de por medio en esto. Y perdónenme un poco el término peyorativo. No. Son intereses económicos. Tal vez, Ernesto, el tema aquí, lo que ¿Sí? yo he escuchado que va a plantear Melinsky, es el tratar de resolver el tema de la confiscación, porque eso es inconstitucional. Entonces, aparentemente el gobierno se estaría moviendo a ya no pedir o ya no plantear que se lleve el 50% de los ahorros de los pensionados en un primer momento. Entonces, esa sería un buen paso, ¿verdad? En el sentido de evitar una inconstitucionalidad y de buscar un mayor acercamiento Ok, con la 20 propuesta segundos de la porque derecha. vamos a ir resumiendo Sí, un poco muy bien, gracias. el tiempo. Yo creo que está servida sobre la mesa la solución. El hecho de que las AFP sean las administradoras y haya consenso, ¿verdad? Es una cosa muy importante. Y creo que la parte paramétrica está bastante bien argumentada y siento que hay bastante consenso también al respecto. Por lo tanto, es una cuestión ya de voluntad política y de que se percaten los partidos de que esta polarización que llevamos en este tema no tiene réditos para el país y que es importante que antes de que entremos ya más a fondo en la campaña electoral, este tema pueda ser resuelto. Sí. Ese sería mi mensaje. Yo propondría inclusive que hay tanta premura y hay tanto dinero y el otro año el Estado va a tener, el gobierno va a tener tan limitados recursos que yo creo que inclusive podríamos tener una reforma gradual y no necesariamente tan estricta de tajo. Yo creo que se puede diseñar algo gradual que provea inclusive aires para poder respirar y poder pensar en otras variables como lo es el tema del ITFA y de los informales que merecen también Ser tener un acceso a la incorporados en pensión. esta discusión. Así Me es. parece. Me parece y agradezco, y no nos equivocamos al identificar a personas como ustedes, probas en la materia, cuando se trata de abordar un tema con la pasión técnica y no con la pasión política que en algún momento versa sobre la, digamos, la contaminación del mismo, como es el caso de las pensiones. Gracias, Luis, te agradezco muchísimo a nombre de todos nuestros televidentes. Gracias también a ti, Raúl, y perdón que te cambié el nombre por Arturo. Y gracias también a ti, Gracias Carlos a ti. Federico. Gracias, Ernesto, y un placer compartir con ambos. Gracias, les agradezco a ustedes. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.